de poderlos acompañar una vez más compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y vamos a meditar en ella, en este pasaje de Lucas 2, del 1 al 14. Les pido que tengan ahí su Biblia abierta. Pues nunca me había tocado predicar un 24 de diciembre, propiamente dicho. Y es una bendición y a la vez se complica un poquito porque tiene uno tanto de qué predicar y no sabe de repente uno de qué compartirles en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad en estas fechas de poder compartir lo que es el Evangelio en diferentes formas. La gente está muy sensible a toda esta cuestión de las fiestas y demás. Lamentablemente mucha gente lo toma por el lado de fiesta, ¿no? De pachanga total, o sea, no. Pero muchos otros sí están sensibles a conocer y a saber un poco más de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y la semana pasada creo que les repartieron por ahí un boletín, no sé quiénes lo tengan por ahí, ¿verdad? La idea de ese boletín es que en su cena de Navidad del día de hoy, ¿verdad?, ustedes puedan tener un breve culto ahí con su familia. Vienen 2 pasajes de la palabra de Dios, vienen 2 cantos y viene un pequeño mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y el mensaje habla acerca de los regalos que los Reyes Magos le dan a Jesús. Y parte de la idea del mensaje es, ¿qué le regalamos nosotros a Jesús? Ya vi por aquí que mi hermana, que hay un par de hermanas que cumplen años hoy. Yo tengo un buen amigo que cumple años hoy. Y el Señor Jesús es su cumpleaños. Entonces, ¿qué regalo le vamos a dar nosotros al Señor Jesús? Y de repente nos ponemos a pensar, pues, ¿qué le faltará? ¿Una corbata? Pues no, zapatos, pues tampoco. O sea, lo que el Señor Jesús desea que tú y yo le regalemos cada día en nuestro corazón. ¿Alguien de ustedes no tiene el boletín que se repartió por ahí la semana pasada? Ya sea porque no haya venido la semana pasada o le falte por ahí el boletín. Por ahí tenemos unas cuantas copias. Levanten bien su mano para que les entreguen una copia. De una vez. Por acá adelante también y de este lado. Y por aquí, hermana Marta, acá adelante, a mi hermana. Y la idea, hermanos, es que tomemos un tiempo durante nuestra cena el día de hoy, invitemos a la familia y compartamos ese pequeño boletín, ese pequeño culto devocional que le estamos compartiendo por ahí y podamos llevar a nuestra familia a reflexionar en el verdadero significado de la Navidad. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Yo te alabo y te bendigo por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu casa de oración para darte a ti toda la honra y toda la gloria que solamente tú mereces. Y ahora que nos acercamos a tu palabra, Señor, permite que esta pueda ser predicada con denuedo, que de mis labios no salga más que palabra tuya, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra es la única que transforma,
la única que transforma la vida del ser humano, Señor, y queremos salir de este culto con vidas transformadas por ti. Alabado seas, Padre, por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El mensaje lo he titulado Gozo del mundo es el Señor. Y está basado por ahí en Lucas 2, del 1 al 14, ¿verdad? Y podemos ver en esta narrativa que leíamos hace un ratito aquí en el culto, que el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Y me llama mucho la atención porque todos estos pasajes del nacimiento de Jesús están llenos de un significado y se tuvieron que mover tantas cosas para que la escritura se pudiera cumplir. Y me llama la atención porque es interesante que Belén, ¿alguien sabe lo que significa Belén? ¿Cómo? Casa de Dios, no. Casa de pan. Casa de pan. Y es interesante cómo el pan de vida nace en una ciudad cuyo significado es casa de pan. Dios irrumpe en ese tiempo del mundo con el más grande anuncio de gozo que podemos encontrar en todas las escrituras. En el corazón de la experiencia cristiana está un gozo exuberante, contagioso, vibrante y que no tiene comparación alguna con ninguna otra experiencia que podamos vivir aquí en la tierra. El gozo de nuestro Señor. El gozo de que Jesús ha nacido. Y ha nacido en Belén de Judea. Veamos algunos significados o algunas cuestiones importantes acerca de este gozo. Este gozo no es un gozo cualquiera. Este gozo es un gozo libertador. Es un gozo que nos libera. Y me llama la atención que en el capítulo 1, verso 30 de este mismo pasaje, dice: entonces el ángel le dijo, refiriéndose a María, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y le dice el ángel, no temas, refiriéndose a María, o la expresión va directamente a María. ¿Por qué? Porque María, cuando ve el ángel, cuando recibe las palabras del ángel, se turba en su corazón. Y después en ese pasaje vemos que estas mismas palabras las repite a los pastores. Dice el verso 9, dice: y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí doy buenas noticias. El nacimiento de Jesucristo es un nacimiento que nos trae libertad, nos libra de cualquier temor. ¿Qué significa literalmente esta frase, no temáis o no teman? ¿Qué significa si lo vemos literalmente hablando de su griego? Es como que si lo dijera, no permitáis que el temor te controle. No permitas que el temor te controle. Ese es parte de ese gozo que nos trae Jesús. El no permitir
que cualquier temor que podamos tener nos controle, sino dejar que la vida de nuestro Señor Jesucristo sea quien controle nuestras vidas. En el verso 1 y verso 2 vemos algo por ahí que puede parecer medio fuera de lugar, por así decirlo. No le encontramos a veces mucho sentido, pero nos ubica en ciertas cosas históricas que nosotros podemos identificar de una forma clara. Dice el versículo 1: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Dice, este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Y de repente decimos, bueno, pues ¿de qué nos ayuda o de qué nos sirve esto? El pueblo de Israel vive bajo la opresión de los romanos y hacían censos primero por dos motivos, ¿no? Eran básicamente dos motivos los que podían hacer censos. Uno era para cobrar impuestos, ¿verdad? Y el otro era para ver a quién mandaban a la guerra. Pues como muchos, ¿verdad? Los romanos bien inteligentes primero mandaban judíos, ¿no? Primero mandaban los que no eran romanos a pelear, ¿verdad? A saber cuántas gentes había. En ese momento no estaban en guerra, entonces muy seguramente el censo era más bien pensando en el cobrar impuestos, ¿no? Pero fíjense lo interesante del caso. ¿Qué estaba profetizado desde el Antiguo Testamento? Que Jesús, que el Mesías nacería ¿en dónde? En Belén de Judea. ¿Dónde vivía José y María? Pues en otro lado, más lejos, no en Belén. ¿Qué tenían que hacer José y María en Belén en una situación normal o natural de su vida? Nada. Mas Dios, sin embargo, mueve todo lo que sea necesario para que su palabra se cumpla. Y hace que Augusto César mande un edicto y diga todos tienen que ser empadronados y José con María tienen que hacer el viaje. En las condiciones en que estaba María, no había otra forma en que María viajara, si no fuera por obligación. Cómo Dios va moviendo y va poniendo todas las cosas para que su palabra se cumpla. Un dato también muy interesante que encontramos en este pasaje es cuando nos hace referencia a que Cirenio era el gobernador de Siria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cirenio empieza a gobernar alrededor del año 7 antes de Cristo, ¿verdad? Y otro dato que tenemos interesante, pero en Mateo, es que estaba Herodes. ¿Se acuerdan? Por ahí los magos van con Herodes, etc. Entonces, esos dos datos nos ubican un poco en el posible año en que nació Jesús. Que muchos creen que nació en el año 0, ¿verdad? De la era antes de Cristo y después de Cristo. Pues no, aparentemente, según los datos registrados aquí por la Escritura, pudiéramos pensar que nació alrededor del año 6 o 5 antes de Cristo. Porque Herodes muere el año 4 antes de Cristo. Entonces, Cirenio ya es gobernador de Siria y él empieza a gobernar en el año 7 antes de Cristo. Herodes muere en el 4, entonces en ese lapso
de tiempo, tuvo que ser el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es solo así como un dato cultural, ¿verdad? Pero es interesante conocer estos aspectos. ¿Por qué? Porque el pueblo romano gobernaba sobre los judíos. Vemos ahí en el versículo 8, dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Los pastores que velaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños, los que estaban cuidando todo ese rebaño día y noche, ¿verdad? Eran pastores sencillos y humildes. Eran empleados. En aquel entonces los pastores eran como que la escala más baja del trabajo. Eran personas despreciables y consideradas como inferior en su tiempo. Gente que no tenía nada. Así básicamente era gente que podía llamar que no tenían ellos nada propio, algo, esto es mío, no. Era de la clase más baja que podían encontrar en aquellos tiempos. Pero es interesante que los pastores que cuidan las ovejas y los corderos fueran los primeros que conocen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nombrado ahí por Juan, en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los pastores son los primeros que se enteran que conocen a este Jesús, a este Cordero de Dios. El versículo 7, un poquito antes, nos hace una referencia también bastante interesante. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era un mesón en aquel entonces? Los mesones eran lugares que se alquilaban, digamos como que pequeños hoteles, ¿verdad? Que se alquilaban para que los viajeros pudieran descansar 1 o 2 noches. Normalmente eran lugares donde la gente descansaba poco tiempo, básicamente los viajeros. Y hay varias teorías de cómo eran estos mesones. Por ahí algunos estudiosos dicen que la mayoría de ellos eran cuadros grandes con un patio al centro y eran de dos pisos. Entonces, en el piso de abajo, ¿verdad?, tenían ellos donde podían guardar a los animales, donde podían ellos estacionar sus mulas, sus burros y demás, ¿no? Cuando vi eso dije, llegan ahí con su mulita y la estacionan, ¿verdad? Y le ponen al parquímetro y le dan boleto, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, pues José y María iban en algún burro, en alguna mula, haciendo el viaje. Entonces necesitaban un lugar donde ellos pudieran hacer que esa mula también descansara. Y dicen que normalmente, o la mayoría de las veces, la gente que se quedaba en un segundo piso, ¿verdad? Eso es lo que dicen más o menos los estudiosos de aquellos tiempos. Pero es interesante el ver que no había lugar para ellos en el mesón, porque nos lleva a la idea de que Jesús no tenía un domicilio propio. Jesús era un peregrino en este mundo. ¿Quiénes usaban los mesones? Los peregrinos, los que viajaban, los que pasaban un rato por una ciudad y después seguían su camino. Entonces, al hablar de un mesón, podemos pensar en ese hecho simbólico de que Jesús
era un peregrino en este mundo. Pero también nos lleva a pensar que tú y yo, hermanos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra casa final. Nuestra casa final está en los cielos. Mas, sin embargo, Jesús no nace en un mesón. Jesús nace en un establo, en un pesebre. Y veo que muchas gentes imaginan un pesebre como los conocemos ahora, ¿verdad? Hechos se me borró de madera, ¿verdad? Hecho así especialmente. Pues no, lo que ellos se condicionaron era el lugar donde ponían el alimento de los animales. Eso lo condicionaron, ¿verdad? Y ahí nació, en un lugar donde comen los animales. Ese fue el lugar, el único lugar que ellos encontraron para que el niño Jesús pudiera nacer. No en un mesón, sino en un establo. No en una cuna bien adornada, bien arregladita, sino en un lugar donde comían los animales. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué pasaría por la mente de José? Decir, María a punto de dar a luz un hijo y no hay donde siquiera ella pueda estar a gusto. No hay un lugar donde ella pueda estar cómoda, recibir al bebé. Y ha de ser duro para el padre decir, no le puedo ofrecer eso a mi esposa. Y me pongo a pensar en ustedes como padres, cuando está a punto de aliviarse de su esposa, que buscan lo mejor para ella. Lo mejor posible dentro de lo que ustedes puedan en un momento dado ofrecerle. Pero ¿cómo estaría María? Señor, aquí estoy en labor de parto. Y el Salvador, tu Hijo, el que fue engendrado por el Espíritu, va a nacer en un lugar no propio para él. Qué angustia, hermanos. Una pareja humilde que no halló lugar en el mesón, ni siquiera en los sitios más sencillos que podían albergar a los viajeros. Fue un establo en medio de animales, donde nació Dios, manifestado en carne, porque no hubo lugar para él en el mesón. Mas, sin embargo, este gozo que irrumpió al mundo con el nacimiento de Jesús, el Salvador, fue el gozo de un Dios que trasciende. El gozo de un Dios trascendente en nuestra vida. El gozo que Dios nos ofrece a través de Jesús es un gozo libertador. Pero es también un gozo ilimitado. El verso 10 dice, porque el ángel les dijo, no teman, porque os he aquí, les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo.
es un gozo que no reconoce fronteras. Dice, es un gozo que será para todo el pueblo. Cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos cansados, cuando creemos que ya todo ha rebasado nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra capacidad, podemos encontrar en Cristo el gozo de nuestro Dios y su fortaleza. En Él podemos encontrar fortaleza. Pero también cuando nuestro tiempo, cuando nuestra vida está siendo bendecida, podemos enriquecernos de las dádivas de Dios a través del gozo de su Hijo Jesucristo. Dice el pasaje, es un gozo para todo el pueblo. Y la gente que es muy estricta ahí en la interpretación bíblica, dice que todo el pueblo en este pasaje significa los judíos. Y dicen es el pueblo judío, ¿verdad? Y tal vez en el pasaje como tal pudiera referirse o pudiera darnos esa idea de a los judíos. Pero en el resto de la Biblia vemos que todo el mundo nos incluye a ti y a mí. Cristo en la cruz murió por todo el mundo. Murió sin fronteras. Murió para darte vida a ti y a mí. Entonces todo mundo significa todo el mundo. Todo ser humano que respire tiene el gozo de que Cristo ha nacido. Ese gozo es ilimitado. Gloria a Dios, hermanos, porque ese gozo es mío y ese gozo puede ser tuyo. Si tú decides aceptar ese regalo de parte de Dios que se llama Jesucristo. Pero también es un gozo no solamente libertador, no solamente ilimitado, es un gozo que tiene contenido, que tiene sustancia. Y esa sustancia, ese contenido es Cristo mismo. Es todo lo que significa Cristo en nuestra vida. Dice el verso 11 que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El gozo no es algo abstracto. El gozo no es algo que yo siento porque algo externo me produce gozo. Gana mi equipo favorito de fútbol y estoy gozoso, pierde y estoy triste. Bueno, de eso no se trata este gozo. Este gozo es un gozo que debe desbordar desde el interior de nuestra vida, porque este gozo es Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros. Es el niño en la Navidad, a quien el ángel identifica como Salvador, Cristo el Señor. El gozo de la Navidad está relacionado íntimamente con el significado del nombre de Jesús. Salvador. Salvador, dice la palabra de Dios. No puede haber gozo, hermanos, sin remisión de pecados. No puede haber gozo si tú y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y la única forma que tenemos para poder salir de esa condición es reconociendo el sacrificio que 33 años después haría Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice Romanos 5:11, nos gloriamos, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos por Jesucristo, por quien hemos recibido reconciliación. Jesucristo, mediante su obra salvadora, venció con el poder al gran enemigo de nuestro gozo. Venció con poder a aquel que te roba el gozo a ti y a mí. Lo venció con poder, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Como Salvador triunfante y poderoso, destruyó el pecado y la muerte. Y en su resurrección nos da vida juntamente con Él. Por eso dice, les doy nuevas de gran gozo, un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo. Cristo Jesús. ¿Qué implica el que venga en este pasaje el concepto de Cristo? Cristo es Mesías, el ungido de nuestro Dios. Es de aquel que todo el Antiguo Testamento está hablando. Ese Mesías prometido. El Evangelio nos cuenta que en su vida Cristo siempre se regocijó en el Espíritu. Siempre Él estaba regocijándose en el Espíritu de nuestro Dios. Y aunque también nos dice la palabra de Dios que era varón de dolores, experimentado en quebranto, porque sufrió por ti y por mí, Él siempre estaba gozoso. El gozo de Cristo no solamente se manifestó en su vida. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, le dice a sus discípulos. Entonces, en la vida, Cristo vivía con gozo. Y Cristo daba ese gozo a sus discípulos. Pero también lo podemos ver en su muerte. Así como lo vemos en su vida, lo vemos en su muerte. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Cristo vivió siempre gozoso. Cristo nos enseñó a vivir con gozo durante toda su vida, pero también en su muerte. Cristo vino a este mundo no solamente a decirnos cómo vivir la vida cristiana, vino a demostrarnos cómo vivir la vida cristiana. Y se os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús, como Señor, nos ministra,
nos ofrece, nos da, pone a nuestro alcance su gozo a todos los que creemos en Él. Aquí está, totalmente a su disposición, todo ese gozo que solamente Él nos puede dar. Primera de Pedro 1:18 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no le veáis, os alegráis con gozo inefable y gozoso, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en su hermosa carta de Filipenses, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y no es un, ¿sabes si quieren? Es una orden, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, en esta mañana, en este culto de alabanza a nuestro Dios, en que estamos celebrando que Dios irrumpe a este mundo en tiempos difíciles, en tiempos complicados, podemos encontrar en la Escritura que Jesús nació en Belén de Judea. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. No es una mera o una superficial alegría, es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que tiene que salir de nuestro interior. No está determinado, ni condicionado, ni limitado a las circunstancias en que tú vivas o que tú estés pasando. No está determinado, condicionado, ni limitado a si te va bien o te va mal. Está determinado, está condicionado a que tú hayas entregado tu vida a ese Jesús que nació en Belén. A que el Espíritu de nuestro Dios viva y reine en tu corazón. El gozo que Jesús te ofrece es profundo y es permanente. Es libertador y es ilimitado. Tiene contenido. Y el contenido es la persona misma de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Como iglesia queremos invitarte a que el día de hoy, si no lo has hecho, te apropies, te adjudiques el sacrificio redentor del niño de Belén. Y puedes cantar juntamente con nosotros, en fe y por fe, el gozo del mundo es nuestro Señor. Que el gozo de, y pon tu nombre, sea el Señor. Pero necesitas abrirle tu corazón al Señor. Hace ratito hablábamos de el regalo que le podemos dar a nuestro Dios. Y todos tenemos pues varias opciones para regalarle a nuestro Dios.
nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra relación diaria y personal con Él. Pero mi hermano, mi amigo, si tú no le has entregado tu vida y no has permitido que Cristo nazca en tu corazón, es el mejor regalo que le puedes hacer el día de hoy. Y créeme que esta Navidad será diferente, muy diferente en tu vida. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y Padre Santo, yo te quiero pedir que tu Santo y Divino Espíritu toque el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Y si alguno de los que estamos aquí, Señor, aún no hemos aceptado ese regalo en nuestro corazón, que es Jesucristo, como Rey, Señor y Salvador de nuestra vida, lo podamos hacer en esta mañana. Permite, Señor, que podamos rendirte a ti nuestra vida, que podamos darte a ti toda la honra y toda la gloria, y que podamos mantener siempre una relación personal contigo. Bendice a la Iglesia Bautista Betel. Guárdales en el hueco de tu mano. Escucha el clamor, Señor, en el corazón que hay en cada uno de sus miembros y responde a ese clamor conforme a tu voluntad y en tu tiempo, porque siempre tu voluntad y tu tiempo son lo mejor para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.